Buenas tardes. Somos el Grupo W, compuesto por Eduard Elías, Sergio Berrío, Marc Claparols y yo, Alex Carrillo, los cuales hemos escogido exponer el tema de la sociedad pública. Hemos dividido la exposición en 9 subapartados que creemos que son los más importantes, y los hemos estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, el concepto, seguido de las características, la fiscalidad, los requisitos, la personalidad jurídica, legislación, ventajas e inconvenientes y finalmente la extinción. La sociedad civil es un contrato consensual llevado a cabo por dos o más personas que ponen en común dinero, bienes o industria. Su finalidad es lucrativa, ya que pretende repartir entre sí las ganancias. Todo esto se regula por lo establecido en el contrato suscrito por las partes, y lo no pactado estará lo dispuesto en el Código Civil. Las características. En primer lugar, hay que saber distinguir que hay dos tipos de socios. Por un lado, los socios capitalistas y por otro lado, los socios industriales. Los primeros, los socios capitalistas, son los que aportan capital o bienes, mientras que los segundos, los socios industriales, aportan trabajo o conocimientos técnicos. Como segunda característica, saber que una sociedad civil no recibe ningún tipo de subvención ni capital que no sea el aportado por el conjunto de socios que la forman, ya sea en forma de dinero, bienes o industria. Como tercera característica, no existe capital mínimo legal para su constitución, a diferencia de otras formas jurídicas. Y como cuarta característica, que no la menos importante, la responsabilidad de los socios es ilimitada, ya que se responde con el patrimonio empresarial o con el personal. La fiscalidad. La fiscalidad está reconocida en la Ley General Tributaria como una entidad de atribución de rentas, con capacidad de obrar en el tráfico jurídico. Además, existen 3 tipos de impuestos sobre la sociedad civil, que son el impuesto a actividades económicas, el impuesto sobre la renta o IRPF y el impuesto sobre el valor añadido, IVA. Los requisitos básicos para la formación de una sociedad civil son: en primer lugar, debe hacerse por escrito y debe constar en el registro de sociedades civiles. También debe estar formada como mínimo por 2 socios y debe constar el nombre y apellido de los otorgantes, la razón social, el importe del capital, el objeto de la sociedad y la aportación de cada socio. La personalidad jurídica de la sociedad civil depende de si los pactos son públicos o secretos. En caso de que sean públicos, ésta podrá obtener personalidad jurídica. En caso de que sean secretos, no. En consecuencia, se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes. En materia de legislación, la sociedad civil se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia de derechos y obligaciones. Esto lo encontramos estipulado en el artículo 1665 y siguientes del Código Civil. En cuanto a las ventajas respecto a otro tipo de sociedades, son que los trámites de formalización son más sencillos. También que no es necesario capital mínimo para su constitución. Hay una mayor facilidad a la hora de conseguir préstamos y que su elección puede estar justificada por motivos fiscales. Los inconvenientes. Una sociedad civil responderá frente a terceros con todos sus bienes y, a falta de estos, con su patrimonio personal. Otro de los inconvenientes que presenta la sociedad civil es el tipo impositivo elevado en el IRPF de los socios a partir de un determinado volumen de beneficios. No pueden acogerse a la estimación objetiva. También una imagen pobre en el tráfico mercantil y el hecho de que los beneficios se reparten según la cuota previamente pactada por los socios. Finalmente, en cuanto a la extinción, podemos decir que una sociedad civil se extingue cuando expira el término por el que se constituyó, también debido a la pérdida de la cosa o financiación del negocio que le sirve de objeto, además de varios supósitos, como son la defunción, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de cualquiera de los socios, y también por el embargo de bienes sociales a causa de las deudas de un socio.
La sociedad civil también se extingue a voluntad de cualquiera de los socios, siempre que haya justo motivo y que no hubiera un plazo de duración de la sociedad. Ya por último, cuando la cosa específica que un socio había prometido aportar a la sociedad perece antes de efectuada la entrega.